El tema de los ataques a las lanchas que transportan droga tanto en el Caribe como en el Pacífico por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos es una llamada de alerta para las autoridades mexicanas, porque el propio Departamento de Guerra de la Unión Americana ha advertido que realizará ese tipo de ataques también en tierra. Al mismo tiempo ha congregado en el Caribe, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, la mayor fuerza militar que ha establecido la Unión Americana en toda esa zona desde la crisis de los misiles en octubre de 1962, la crisis con Cuba hace exactamente 63 años. Entre el 2 de septiembre y el 29 de octubre, Estados Unidos realizó 12 ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que, presuntamente, iban cargadas con droga. Ahora, según anunció el presidente Donald Trump, las Fuerzas Armadas de su país se preparan para atacar a los narcotraficantes que operan por tierra, lo que representa una señal de alerta para México. There are no more boats. We know the boat almost immediately. You know, it's pretty unusual when you see somebody with a fishing rod and 5 engines on the back of the boat. You know, you don't need that to go fishing. Wait. And we will hit them very hard when they come in by land. And they haven't experienced that yet, but now we're totally prepared to do that. El Departamento de Guerra encabeza esta operación como parte de su estrategia para detectar, monitorear, interrumpir actividades ilícitas y eliminar a los narcotraficantes que designó como terroristas. Su despliegue militar incluye buques, submarinos nucleares e incluso el portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo, con capacidad para 90 aeronaves. La fuerte presencia militar de Estados Unidos en el Caribe no es nueva. A principios de la década de los 60, durante la llamada crisis de los misiles, el país norteamericano desplegó un enorme bloqueo naval contra Cuba para impedir la llegada de misiles soviéticos. Ahora el despliegue de efectivos navales estadounidenses en el Caribe, principalmente frente a Venezuela, ya es el más grande de la historia del país desde la Primera Guerra del Golfo en 1990, según el Centro para Estudios Estratégicos Internacionales. Se espera que la próxima semana Estados Unidos tenga en la zona 8 buques de guerra, 6 de ellos destructores, 3 buques anfibios y un submarino. Un total de 13 efectivos navales, algo que ni siquiera se dio en la invasión de Panamá de 1989 o en la invasión de la isla de Granada en 1983. Venezuela y Colombia han criticado las acciones del gobierno de Trump y han condenado los ataques que consideran agresiones militares y violaciones al derecho internacional. La postura del gobierno de México, sin embargo, se ha limitado a rechazar los ataques y a defender la soberanía nacional, luego de que el ataque más reciente ocurriera cerca de las costas mexicanas, aproximadamente a 800 kilómetros de Guerrero. Por eso el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, se reunieron ayer con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para revisar los protocolos de cooperación marítima y reafirmar el respeto mutuo. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Lo que ha cambiado es el paradigma de Estados Unidos. Si antes, para luchar contra el crimen organizado, establecían toda una serie de medidas de intercepción que se han desarrollado a lo largo de los años, ahora lo que quiere la administración Trump es destruir esas fuerzas. Por eso las declara como fuerzas terroristas, por eso las medidas que adopta, por eso también la violencia que está dispuesto a ejercer contra los grupos criminales que considera terroristas. Está dispuesto a acabar con ellos o a debilitarlos lo más posible y está dispuesto a utilizar la fuerza. Ese es un punto fundamental y a partir de eso habrá que transformar muchos razonamientos de lo que se está haciendo y lo que se deja de hacer, precisamente en el ámbito del combate
a los grupos criminales. Y el gobierno de México pide, en caso de que las lanchas estén cerca de aguas internacionales con México, se les informe y que ellos mismos pueden llegar a detenerlas y también de arrestar a los tripulantes en esas embarcaciones. Podría ser, pero todo indica que la Casa Blanca no tiene contemplado este tipo de operaciones. No se utiliza tal fuerza militar como las que ha enviado Estados Unidos de manera conjunta, a lo que se sumará en estos días el mayor portaaviones de su flota, el Gerald Ford, para utilizarla y bueno, para que estén ahí precisamente para que operen contra estos grupos. ¿Cómo intercepta la droga México por aire, mar y tierra? Visitamos hace ya tiempo el Centro de Control Aéreo de la Secretaría de la Defensa, aquí en la Ciudad de México. Bueno, y también una de las unidades de información de vuelo que forma parte de los centros de intercepción aérea localizado en Mérida, Yucatán. Así funcionan en comunicación entre ambos. Pero vamos a ver cómo se realiza una intercepción, un ejercicio de intercepción aérea. Así es, muchas gracias por su presencia, bienvenidos. Yo soy el general de grupo, piloto aviador de Estado Mayor, Víctor Hugo Lozano García, comandante interino del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo. En este centro llevamos a cabo la vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano para inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas mediante la coordinación a nivel federal de las instancias de la administración pública para detectar, identificar, interceptar y neutralizar amenazas aéreas, así como asistir a aeronaves que están en situación de emergencia con todos los medios, recursos humanos, tecnológicos y de inteligencia disponibles. Contamos con medios de detección radar en el sureste del país y contamos también con el apoyo y la coordinación con servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano y otras entidades que nos proveen información sobre tráficos, aeronaves que pueden estar haciendo actividades no autorizadas o inclusive vuelos clandestinos de conformidad con la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Esa es una actividad. También se pueden utilizar las capacidades del centro para otro tipo, incluso para tragedias naturales, ¿no? Así es, nosotros tenemos la capacidad de proveer a las fuerzas de tierra, el Ejército Mexicano, Guardia Nacional e inclusive la Fuerza Aérea Mexicana con imágenes y seguimiento en video de lo que está ocurriendo en caso de desastres naturales en la aplicación del Plan DN3 para apoyar a la población civil. Centro de mando, iniciamos el ejercicio de alertamiento aéreo. Enterado. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver? Muy bien. Este es el... Tenemos aquí una repetición de la pantalla que tenemos en el centro de mando y control. Estamos detectando una traza de interés. Aquí está la nomenclatura, está etiquetado. Es una aeronave que se encuentra fuera del espacio aéreo mexicano, pero por su situación y su avance se estima que va a ingresar al espacio aéreo mexicano, donde inicia nuestro trabajo para proteger la soberanía del espacio aéreo nacional. Centro de mando y control, se ordena el despegue de 2 aviones T-6 de la Fuerza Aérea Mexicana con el fin de interceptar la traza de interés. Enterado, general, se ordena el despegue de los interceptores de la Fuerza Aérea Mexicana para la interceptación de la aeronave. Son estos que acaban de despegar, son esto que tenemos aquí en azul, ¿no? Y estos son... Aquí está ya la plataforma, ¿verdad? Y estos son los grupos, la aeronave... Las interceptores van a despegar aquí. Se trata de una aeronave ala alta, bimotor, color blanco y franjas azules. La matrícula no se encuentra vigente si es una aeronave en vuelo clandestino. Okay. Muy bien, a esta hora el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo comunica alertamiento aéreo. Informen a los mandos territoriales aéreos y preparen la fuerza en situación de alerta con fuerza de reacción del Ejército Mexicano para aseguramiento de aeronave. Enterado, a esta hora se comunica alertamiento aéreo y se alertan las tropas de los mandos territoriales y a la fuerza en situación de alerta con tropas del Ejército Mexicano. Lo que se hace aquí, coronel, qué gusto saludarlo, son estas tareas. Este es el esquema de maniobra. Detección, identificación, seguimiento, aseguramiento. Lo vimos hace unos minutos en este ejercicio que presentamos, pero ¿cómo lo trabajan ustedes cotidianamente? Diariamente y de forma permanente, el esquema de maniobra se materializa en 4 fases. En este caso, la detección es el monitoreo permanente de los sistemas de vigilancia aérea con los que cuenta el Centro Nacional, que es a través de
de los sistemas de radares desplegados a lo largo del territorio nacional, y en coordinación con otras dependencias nos ocupamos de estar monitoreando todo el tráfico aéreo que vuela en nuestro espacio aéreo, y de esa forma, cuando nosotros tenemos detección de alguna aeronave que está haciendo maniobras o un vuelo irregular, algo que no esté autorizado, de inmediato se procede a identificarlo consultando e investigando toda la información que podamos recabar para poder determinar la identificación. El sistema de intercepción aérea en el país, particularmente aquí en la frontera sur, usted lo sabe, se ha platicado muchas veces, está relacionado directamente con la forma en que se interceptan las aeronaves que quieren ingresar al espacio aéreo nacional. Muchas de ellas son aeronaves que vienen sobre todo con drogas del Centro y de Sudamérica, que deben ser interceptadas, se las debe obligar a bajar a tierra y se incauta la droga que llevan o se detienen a las personas. Cuando se le identificó ya una aeronave, ya se sabe que va a descender, por ejemplo, en una zona de estas, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se realiza? Bueno, a continuación se despeja el área para poder hacer un aterrizaje seguro con las tropas. Se realiza el aterrizaje, las tropas descienden, toman posición, dan seguridad a la aeronave, a la nuestra, van a asegurar la aeronave aterrizada con el ilícito y se espera la llegada de las tropas en refuerzo, en apoyo, que paralelamente a nosotros ya vienen por tierra. Ahora, no es lo normal, no ocurre siempre, pero suele haber enfrentamientos también en tierra, tanto con la gente que lleva las aeronaves como por quien las está esperando. Sí, nosotros cuando llegamos, el hecho de verificar primero la aeronave y la situación es para asegurarnos de que hay seguridad para aterrizar. Traemos un artillero con armamento defensivo a bordo para, en caso de un ataque, poder repeler la agresión. Si vemos que no es esta la situación, es cuando aterrizamos en un área segura cerca de la aeronave ilícita y procedemos al aseguramiento. Decíamos hace unos minutos, cuando estábamos todavía en tierra, que hay muchas operaciones de estas continuamente. En realidad hay miles de vuelos en esta zona. Es difícil identificar exactamente cuáles son los vuelos ilícitos y luego perseguirlos, llevarlos a hacer lo que aterricen o perseguirlos hasta el lugar donde ellos decidan aterrizar. Sí es complicado, es difícil. Sin embargo, gracias a la tecnología y a cada componente que va haciendo su trabajo de acuerdo al tiempo que se nos da, es de esta manera que nos conjugamos todos y podemos determinar rápidamente cuando una aeronave reúne las características de ser sospechosa o de ser ilícito. A ver, ¿cuánta gente trabaja, por ejemplo, en el Escuadrón Aéreo 104? ¿Cuántos trabajan en estas tareas? En un operativo de estas características, ¿cómo se desplazan? ¿Cuántos elementos hay? En el caso específico de nosotros, el Escuadrón Aéreo cuenta con un efectivo de 114 personas en diferentes especialidades, cada una haciendo su trabajo. Sin embargo, a la vez que estamos nosotros, también hay escuadrones aéreos de ala fija que hacen el mismo trabajo que nosotros, pero desde el aire, sin aterrizar. A la vez también están los componentes de tierra, que constan de unidades del ejército, batallones o grupos de fuerzas especiales, que también tienen distintas capacidades y materiales, así como su número de personal, pues varía de acuerdo a su función. Bueno, y también estuvimos en el área de intercepción de la Marina Armada de México. Nos encontramos ahorita en la sala de crisis. La principal función de la sala de crisis es el seguimiento a eventos de gran magnitud. Se integra con personal de especialistas de la institución o, en su caso, en algunas ocasiones, con personal militar y civil de otras dependencias en los 3 niveles de gobierno. Bueno, la sala principalmente contribuye a la misión del Centro de Mando y Control, que es mantener el dominio del entorno marítimo y dar seguimiento a las operaciones navales en tiempo real.
con el fin de obtener un panorama operacional, como podemos observar en los video wall, un panorama operacional común que permita apoyar en la toma de decisiones del mando. Tenemos 3 salas. Esta es la sala de crisis donde se reúnen personal de especialistas de la Armada de México, así como personal civil de las diferentes áreas de gobiernos, e inclusive del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional, para coordinar diversos eventos. La sala de información marítima y portuaria. Esta sala genera información en las zonas marinas, costas y recintos portuarios sobre riesgos o amenazas que pueden representar personas, embarcaciones, carga o infraestructura de los puertos. Esta sala mantiene una comunicación continua con los mandos navales, con las unidades navales de protección que se encuentran en los puertos, las capitanías de puerto y con agencias nacionales o internacionales con las cuales se tiene convenios de colaboración. Este ya es el centro del... Aquí están siempre. Es el verdadero centro. Aquí estamos, el área operativa, por favor. Por favor. Adelante. Bueno, antes que nada, son 6 módulos de los que está divididos el centro de mando y control. El primer módulo es el módulo de control de unidades operativas. Este módulo da seguimiento a todas nuestras unidades, buques, aeronaves y personal en tierra. Está el otro módulo de comunicaciones. Este módulo lo que hace es realmente efectuar una comunicación rápida, confiable y segura, tanto con nuestras unidades, nuestros mandos, nuestras dependencias, como con otros órganos, tanto civiles o militares, para efectuar cualquier tipo de coordinación. Tenemos el módulo de planes de emergencia, que era prácticamente lo que ustedes comentaban. Aquí realmente damos apoyo a la población civil en zonas y casos de desastre, operaciones de búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana en la mar. Entonces, tenemos este módulo que se enfoca directamente a este tipo de eventos. Tenemos el módulo conocimiento del entorno marítimo, que realmente este módulo lo que nos hace es conocer todo lo que se encuentra navegando en nuestras aguas marinas mexicanas. Bueno, todo esto que usted vio son instituciones, instancias, infraestructura que ha construido México a lo largo de muchos años y que seguirán siendo sin duda imprescindibles para garantizar, simplemente para garantizar la seguridad de México por tierra, por aire y por mar. Para eso están las instituciones armadas y para eso están este tipo de infraestructura, pero no alcanza. ¿Por qué? Porque, como decíamos, Estados Unidos está cambiando el paradigma. Quiere más, no quiere interceptar, quiere destruir a los grupos criminales. No quiere considerarlos como simples grupos criminales, sino como grupos terroristas. Y la lógica ante los grupos terroristas es sí tomar toda una serie de medidas que pueden ir a los orígenes del fenómeno, pero el principio fundamental es acabar con ellos. Por eso lo que estamos viendo ahora con las embarcaciones en el Caribe, en el Pacífico, son el preámbulo de actividades mucho mayores, muy controvertidas y que exigirán que el gobierno federal vaya adaptando sus estrategias también a lo que está sucediendo en la región. Bueno, Jorge, precisamente ejemplificando muy bien lo que tú dices, hay un documental que es sobre la detención de Osama Bin Laden. Se le dio un seguimiento enorme para dar con él. Llegaron a Pakistán 2 aeronaves Black Hawk de los Estados Unidos, una se cayó y la otra fue tras él. Entraron a su vivienda y ahí lo mataron. No se quería detenerlo, no querían tenerlo para que declarara, no querían que llevarlo a juicio. Lo que querían era eliminar a este hombre que consideraban uno de los grandes terroristas que habían afectado a los Estados Unidos. Después se eliminaron, tiraron su cadáver al mar y esto lo hicieron con un fin, para que no hubiera un santuario a Osama Bin Laden, considerado, repito, uno de los terroristas que más han afectado a la Unión Americana. En este momento, todos los días lo dice el presidente Donald Trump, los narcotraficantes que están metiendo droga a los Estados Unidos son terroristas y hay que acabar con ellos. Y no quieren detenerlos, quieren eliminarlos, quieren matarlos en el minuto en que los descubren. Y hablando de estos temas, este fin de semana estuvo el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, reunido con el presidente Donald Trump. Se vieron en Malasia, discutieron temas de aranceles y Lula se ofreció
como mediador con Venezuela. Además, platicaron ambos mandatarios sobre el tema del narcotráfico en la región, en toda esta región de América Latina, que tanto le está complicando la vida a Donald Trump, ¿no, Jorge? Sí, casualidad o no, Brasil lanzó un par de días después el mayor y más duro operativo de su historia contra el narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro, que terminó con la muerte de por lo menos 135 personas y la enorme mayoría de ellos ligados a los grupos del narcotráfico y la detención de otras 70. Las favelas de Río de Janeiro fueron escenario de un fuerte despliegue policíaco. El operativo es para desarticular al Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Brasil, dedicada a traficar drogas, secuestro, extorsión y contrabandear armas. El despliegue comenzó el martes con el sobrevuelo de helicópteros en los complejos de Peña y Alemão y por tierra con cerca de 2.500 policías. El ruido de las sirenas alertó a los criminales, quienes al ver a los oficiales accionaron sus armas. Los agentes repelieron la agresión e inició un enfrentamiento que se prolongó varias horas. La mayoría de la población buscó refugio, otros quedaron varados porque el transporte suspendió el servicio. ¡Atrás do blindado, atrás do blindado, atrás do blindado! En su intento por frustrar el operativo, los criminales colocaron barricadas, lanzaron explosivos y se apoderaron de al menos 50 vehículos para bloquear carreteras. Amenazaron a la población, enviaron mensajes de texto a trabajadores de aplicación para obligarlos a participar en los cierres viales y dificultar el acceso a los policías. No hay cifras claras sobre el número de muertos. En su último informe, la policía reveló que el operativo dejó 119 fallecidos, 4 de ellos policías, mientras que la Defensoría Pública habla de 132 muertos y no descarta que la cifra aumente. Y el gobierno de Río de Janeiro contabiliza 121 muertos. Detuvieron a 81 delincuentes, decomisaron más de 90 armas y media tonelada de droga. Por temor a represalias, más de 60 escuelas de todos los niveles educativos suspendieron clases. Muchos negocios permanecen cerrados y las calles lucen prácticamente vacías, excepto en las favelas de Peña y Alemão. Ahí los cuerpos de los abatidos son apilados, mientras decenas de personas buscan a hermanos, hijos o amigos que podrían estar entre las víctimas. En medio de este operativo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en Malasia con su par brasileño, Luis Inácio Lula da Silva. Fue en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. El encuentro, de unos 45 minutos, además de plantear la necesidad de levantar las sanciones a autoridades brasileñas impuestas por Trump, sirvió para iniciar un proceso de negociaciones bilaterales y rebajar las tensiones derivadas del arancel del 50% que Trump impuso a los productos brasileños. Y mire usted, hace ya muchos años estuvimos con Viviana juntos en una reunión empresarial muy importante en Brasil, en la zona de Recife, en una isla que era propiedad del señor Odebrecht, de este empresario que luego fue perseguido en Brasil, luego liberado y demás, tan controvertido. Ahí estaban empresarios de toda América Latina con sus familias, una reunión muy, muy importante. Nos tocó hablar ahí de seguridad. Nosotros expusimos lo que venimos expresando siempre de seguridad, que a los grupos criminales hay que combatirlos. Sí, por supuesto que hay que atender los orígenes de los problemas y demás, pero que hay que combatirlos y combatirlos con la misma firmeza con que ellos combaten al Estado de Derecho. Decíamos ahí que reflexionábamos sobre lo que ocurría en México y nos tocó, ahí estaba el presidente Lula, era ya expresidente Lula, era Dilma Rousseff la presidenta, y estaba también la posición de quienes trabajaban con Lula en Río de Janeiro. Ellos defendían la política de abrazos y no balazos, traducido al portugués, de abrazos y no balazos que propugnaba Lula en aquel momento. Han pasado los años y lo único que se ha logrado
nosotros no hemos tenido ni mucho menos éxitos absolutos tampoco, pero lo único que se ha logrado en Brasil fue un crecimiento brutal del crimen organizado en Río de Janeiro. Hay zonas completas de Río de Janeiro y otras zonas del país, pero en Río de Janeiro hay áreas completas donde no pueden entrar las autoridades. Entraron en este operativo, el propio Lula apoyó el operativo con declaraciones en las últimas horas, y el grado de los combates que usted vio demuestra que los abrazos y no balazos, lo único que hacen es fortalecer a los grupos criminales en su desafío a la sociedad y al Estado. Sin lugar a dudas, Jorge, y estos grupos criminales están afectando también a toda la sociedad y a todos los chavos y chavas que están consumiendo, porque hay un problema enorme de adicción. Si se combate estos grupos criminales, también vamos a apoyar a muchas familias que sufren este terrible problema que es tener a un familiar adicto o ser adicto, Jorge. Eso es importantísimo. Es un tema central, pero además todo lo que gira en torno a los grupos comerciales. Pero ya se nos acabó el tiempo. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero por supuesto lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche aquí en Todo Personal. Sueñe bonito. Tú también sueña bonito. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.